Muy buenas noches, amigos. Una nueva edición de este conversatorio del Centro de Estudios Santo Tomás Moro. El día de hoy tenemos una edición especial, por cuanto tenemos como invitado al profesor Rafael Breide Obeid. A él lo conocimos hace un par de años atrás, disertando a propósito de la actualidad de Santo Tomás Moro frente a las circunstancias que atraviesa nuestro mundo en los días de hoy. Y en esta nueva oportunidad tenemos la alegría, la felicidad de que estará comentando una nueva obra que ha lanzado denominada El matrimonio y la familia. Hemos conocido un poco del texto y lo iremos comentando y aprovecharemos para hacer preguntas. Dejo con ustedes a Sergio Tapia, director de nuestra Escuela de Formación Política, quien nos hará la introducción del profesor Rafael Breide. Adelante, Sergio. Gracias, Alberto. Muy buenas noches para todos los amigos del Centro de Estudios Santo Tomás Moro de Lima. Realmente nos dignifica encontrarnos hoy día en este conversatorio de los miércoles con el profesor doctor Rafael Breide Obeid. Rafael Breide es abogado en una especialidad muy interesante: el régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente. En este tema es profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, desde 1976. Y también tiene dos obras en Derecho: es la Legislación Fundamental sobre Recursos Naturales y Ambiente Humano Sustentable y la Teoría General de los Recursos Naturales, entre otras obras de derecho generales como el Manual de Derecho Comercial. En otros ámbitos de la cultura, el doctor Breide es especializado en iconografía y ha sido asesor académico del Taller de Iconografía Bizantina de Andrei Rublev. También ha sido profesor de iconología en el doctorado de filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. Además, ha sido profesor en la Universidad Católica de Buenos Aires e incluso rector de la Universidad Católica de La Plata. Entonces, el doctor Breide, tanto profesionalmente como académicamente, es una autoridad intelectual y también una actualidad moral, porque en otros libros, en otras materias que se destacan, como La imagen y palabra, Política y sentido de la historia, un libro que tiene ya 5 ediciones, La teología política según Gaudin de Roussel, la obra del padre Alfredo Sáenz, un famoso jesuita argentino que a Dios gracias aún vive. También tiene libros sobre la gestión universitaria, porque durante muchos años dirigió durante 30 años la evaluación universitaria argentina desde el Ministerio de Educación Nacional, un especialista en lo que significa administración y gestión de universidades. Bueno, su currículum es más amplio y el tiempo nos corta para tener que mencionar a qué nos debemos con esta obra. En este año, el doctor Breide ha publicado El matrimonio y la familia a través de la editorial Glaudius, que es una editorial que el doctor Breide conduce a través de una fundación, que es la Fundación Glaudius, una fundación muy solvente académicamente en Argentina, que tiene como publicación bandera una revista intelectual
para católicos, que ya está en el volumen 122, que es Ediciones Claudius. Se sale desde 1984. En este tema de la familia, el doctor Brady nos obsequia con el libro que menciona como Matrimonio y Familia. Y yo quiero destacar esta relación de ambos conceptos. La familia, célula básica de la sociedad, se funda por el matrimonio, que es la unión de un varón y una mujer. No hay de otra forma esa unión. No hay dos varones, dos mujeres, el varón con otro ser o la mujer con otro ser. Lamentablemente hay la crisis que nosotros podemos constatar académicamente, a diario la podemos constatar en el Perú en este tema. Por ejemplo, según datos estadísticos, en el Perú hay 8 madres solteras de cada 10. O sea, el 80% de las madres en el Perú son solteras. Lo que no significa que tengan una relación. Y solo el 11%, o sea, el 79% son solteras y el 11%, del 11% restante, el 9% son casadas y el 2% conviven. Yo recuerdo hace 40 años, cuando hubo la fuerte penetración de una legislación para disolver el matrimonio y levantar la unión civil, ¿no? Que la gente ya no se casara, sino que la unión. Sin embargo, miren ustedes, hay más casadas que las que conviven en unión más o menos estable, la unión civil. Sin embargo, qué triste ver que en el Perú ya los nacimientos se dan fuera de la constitución de una familia natural. Y por eso no es virtud, sino es algo que debe llamar la atención, que por eso un gran porcentaje de hogares en el Perú los conduce y lleva una mujer, porque el padre o el marido falta en esa realidad social. Este dato que tenemos en el Perú puede ser y es leído de distintas formas. Algunas veces lo presentan como virtud, como alguna realidad de la cual hay que enorgullecerse. La verdad que libros como el que nos trae Rafael Brady nos ayudan a entender nuestra realidad desde un punto de vista axiológico, desde un punto de vista del ser de las cosas, de un punto de vista como son sus primeras palabras en el libro, identidad y misión de la familia. ¿Qué es la identidad? Lo que caracteriza a la familia frente a otras sociedades. ¿Y qué es su misión? La función, el papel, el cometido, el encargo que tiene la familia como primera sociedad humana. Base de la sociedad política y anterior al Estado. Con estas palabras pongo el escenario de lo que ahora Rafael nos puede sintetizar tu libro, previamente con algunas palabras introductorias de Alberto, antes del inicio de tu exposición sobre la síntesis de tu libro, Rafael. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a comentar. Primero, he tenido la oportunidad de informarme sobre el trabajo del profesor Brady en base al videoclip que se ha hecho sobre la obra. Y efectivamente, pues, el libro presenta un análisis de la vida, de la sociedad, de la gran crisis, de la profunda crisis que vivimos en los días de hoy, que resulta paradójico por cuanto, si analizamos lo que dice el profesor Brady, resulta paradójico que se abandone las formas institucionales con las cuales
Dios proveyó a la persona para que viva en sociedad conforme a su naturaleza y conforme a la visión antropológica, por un lado, y teológica de la constitución de cada una de estas instituciones tutelares de la vida en sociedad. Y decía que resulta paradójico cómo el hombre va destruyendo aquello lo que fue hecho para protegerlo. Entonces, ese fue un primer elemento que me llamó mucho la atención y no quiero acaparar esto, Sergio, sino preguntarle al profesor Breide cómo es que él realiza todo este análisis y logra estructurar el trabajo que nos está presentando en el libro. Bien, Alberto. Entonces, Rafael, tienes el uso de la palabra para exponer tu libro a nuestros escuchas del Centro de Estudios Santo Tomás Moro. Bueno, cómo no. El matrimonio es llamado, y su consecuencia, que es la familia, el fundamento de la familia, es llamado el sacramento grande, ¿no es cierto? El único que merece ese nombre del propio San Pablo, ese adjetivo de grande. Y dentro de los otros sacramentos, tiene una función muy especial. Todos los sacramentos se refieren a la Eucaristía, que ese es el principal, es decir, la unión de Dios con el hombre. Pero, y de alguna forma se relacionan con él. Por ejemplo, el bautismo se ordena la Eucaristía para recibirla, lo mismo que la reconciliación o confesión, como se decía antes, o la extremaunción, o la unción de los enfermos, están ordenadas a recibir la Eucaristía. El orden sagrado a celebrarla. Y el matrimonio a simbolizarla. La confirmación a defender este misterio que es la unión de Dios con el hombre, ¿no es cierto? Entonces, esta es la idea central, que el matrimonio representa la unión de Cristo con su iglesia y de Dios con la humanidad. Por eso es el misterio grande. Y de ahí surgen un montón de conclusiones. La primera es que es el modelo de cualquier organización social, puramente humana. Es el arquetipo, es la familia. Y la segunda es que es el lugar donde se realizan tanto el hombre y la mujer, como bien se dijo recién, ¿no? La definición del matrimonio, es decir, lo que lo pone en relación con su fin, es la unión de un hombre y una mujer para la mutua perfección, que es el amor, ¿no?, mutuo, y la comunicación de la vida. El fin es ese extraordinario poder que nos da Dios de comunicar la vida a un ser humano, hombre o mujer, que va a ser eterno, va a existir después de que se apague el sol y las estrellas, ¿no? Esa vida que podemos comunicar va a seguir existiendo. Esto es extraordinario, es un gran poder divino que nos transmite Dios, de poder comunicar la vida. Entonces, lo primero que hay que definir es qué es hombre y qué es mujer, cosa que antes estaba entendido hasta nuestra época. Pero ahora hay que retomar esta idea. Por supuesto que hay un montón de descubrimientos modernos de que cada uno más extravagante que el otro, ¿no? Por ejemplo, que es un animal perfeccionado por la naturaleza, que es un montón de, como dice Charrón en 1600, que es un montón de pulsiones
y de aspiraciones que terminan en una pulsión de muerte, que es una voluntad del poder, que es una pasión inútil, como dice como dice Sartre, ¿no? Que es un conjunto neuronal dotado de ciertos automatismos. Bueno, esto me hace acordar una frase de Cicerón que decía: no hay necedad que no haya sido dicha por un filósofo. ¿Y qué era para nosotros el hombre? El hombre es la imagen y semejanza divina. ¿Y en qué consiste esta misteriosa y todavía no aclarada del todo definición de que el hombre está hecho a imagen y semejanza divina? En que el hombre es criatura de Dios, no es el creador, pero porta su imagen porque es inteligente y porque es libre. Porque su inteligencia puede develar la verdad y porque su voluntad puede aspirar al bien. Esto es la esencia de la humanidad. Ser imagen y semejanza divina. Ahora, la imagen tiene una condición, y es que depende del sujeto que la proyecta. Si desaparece la persona que está parada frente al espejo, desaparece la imagen del espejo. En el caso del hombre hay una doble dependencia, porque Dios es su modelo, entonces depende como una pintura del modelo que se utilizó para hacerla, pero Dios es también el autor de la imagen. Entonces hay una doble dependencia. Como el hombre es libre, puede retirarse de frente del espejo, pero lo que no puede evitar, puede darle la espalda a Dios. Lo que no puede evitar es desintegrarse, porque las cosas separadas de la inteligencia divina se mueren. ¿No es cierto? Ahora, cuando Dios lo hace al hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque Dios es uno y trino. Y en él las relaciones son muy importantes. Padre e hijo es relación, ¿no? El amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Es una relación, pero sustantiva, fundamental. Entonces, hagamos algo semejante a él, una compañía semejante a él. Y se crea la mujer. ¿Qué quiere decir esta semejanza? También es semejante a él, varona le dice, no. Al varón le da una compañera que la llama en primer lugar varona, porque por la semejanza, es también inteligente y libre, igual que el hombre. Pero tiene algo especial, ¿no es cierto? Y es que tiene que estar de algún modo en la Trinidad, que es lo específico de la mujer. Y si el hombre y la mujer ambos son imagen de Dios y Dios es uno y trino, ¿cómo está reflejada esa Trinidad en dos personas, en dos humanos, el hombre y la mujer? ¿Qué cosa hay en Dios que sean dos para que el reflejo de Dios dé el hombre y la mujer? Y son las procesiones divinas. La procesión del conocimiento y la procesión del amor, ¿no? Las personas proceden del Padre. El pensamiento que sale del Padre es Jesucristo, su propia palabra, su propia que es su pensamiento, y que en una sola palabra agota todo. Se dice totalmente, es decir, que podemos decir que el Hijo, Cristo, es la idea que el Padre tiene de sí mismo y lo concibe
De ahí viene, como nuestra analogía humana, concepto. Concepto viene de concebir, ¿no es cierto? Y ese concepto que nuestra mente tiene es un cierto hijo de la mente. Bueno, la concepción que Dios hace en su pensamiento, ¿no? Ese es su hijo, y lo dice plenamente. Como nosotros somos humanos, estamos acostumbrados a ver todo una cosa al lado de otra y una cosa después de otra en el tiempo. Acá no es simultáneo, porque Dios no puede haber sido nunca un inconsciente. Siempre estuvo consciente de sí mismo, ¿eh? Entonces, la generación del verbo no es temporal, sino que es eterna. Siempre estuvo el verbo, ¿eh? Y siempre lo aceptó a ese pensamiento, estuvo en paz con ese pensamiento, y ahí se genera la segunda procesión, que es la procesión del amor. Por el verbo se constituyen todas las cosas. Por el verbo dice, ¿no? Se hicieron todas las cosas. Pero esa constitución que se hace en la esencia se trae a la existencia por el acto de amor, el amor difusivo de por sí, de Dios. Desborda ese amor y se produce la creación, como sacada de la nada, no de la propia sustancia divina. De la propia sustancia divina es solamente el Hijo, ¿eh? Y el Espíritu Santo es la misma sustancia, el amor. Pero de ese desborde de caridad divina viene la creación. Y tiene el doble sello. El sello de la inteligencia, que es lo que investigamos nosotros, la huella de Dios en las cosas, que en el caso del hombre es más que una huella, es la propia imagen divina. Y el amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, ya hemos hablado del hombre y hemos dicho que es la inteligencia y la voluntad que actúan en el universo. ¿Por qué? Ay, se perdió la señal. Esperemos que regrese. Más bien, Alberto, ¿puedes hacer un comentario para las personas que nos están viendo hasta que regrese Alberto? Hasta que regrese Arbay. Bueno, una síntesis de lo que ha dicho, ya que estás anotando. Bueno, yo me he quedado sorprendido porque lo que ha dicho Rafael yo lo tenía comprendido, pero no tan bien explicado. Lo que Rafael nos ha estado comentando, bueno, un asunto realmente impresionante, ¿no? El matrimonio es la unión con el hombre, es decir, Dios ama tanto a la humanidad, ¿no? O sea, y después de manera individual cada uno de nosotros, porque no podemos mezclar, bueno, eso ya es opinión personal, que Dios es tan misericordioso que al crear la humanidad, pero también pensó en cada uno de nosotros de manera individual por toda la eternidad, que es otro de los elementos que ha mencionado Rafael, ¿no? Porque ese elemento, por lo menos a mí personalmente me toca mucho, porque, o sea, qué cosa, por qué Dios pudo ser tan bueno en darnos una vida eterna, o sea, por toda la eternidad. Y en ese sentido uno debe ser tan bien agradecido que no debería, o sea, lamentablemente pues tenemos tenemos la naturaleza decaída por el pecado original, pero también tenemos el mal agradecimiento de cada uno de nosotros cuando cometemos un pecado, al despreciar ese amor tan bondadoso de Dios, al darnos una vida eterna, ¿no? Que, como dijo Rafael, continuará así se apague el sol y todas las luces creadas por el mismo Dios. Eso
a mí me despertó bastante, me causó mucha alegría en ese comentario. Después nos dice otra cosa que me ha impactado, Sergio, en lo que ha señalado Rafael, es que si bien sabemos que del amor entre Dios Padre y Dios Hijo, de manera consustancial, surge el Espíritu Santo en el mismo momento, ¿no? No es que haya un momento antes y un momento después, pero en ese momento, al aparecer el Espíritu Santo, nos dijo Rafael que hay un desborde de caridad divina, y ese desborde de caridad divina hace la creación. Bueno, ahí llegó Rafael, entonces, bueno, de verdad que estoy muy entusiasmado por la forma como ha explicitado. Esta es una verdadera clase de teología, de doctrina católica, de derecho natural. Esto es realmente una oportunidad que no pensé tenerla, ¿no? Y Nada, además es una clase con suspenso, porque esa desaparecida es un poco para procesar entre nosotros lo que vas comentando. yo creo que el Espíritu Santo se lo llevó por un momento. Muy bien. Bueno, sigamos entonces con el Espíritu Santo. Sigamos. ¿No? ¿Cuáles son las características de la mujer? ¿Dónde las tenemos que buscar? En su modelo, que es el Espíritu Santo. Sobre todo en la Virgen. El Espíritu Santo se lo simboliza con llamas de fuego, como en Pentecostés, o con una paloma, como en el bautismo de Cristo. Pero el símbolo máximo es la Virgen María. Por eso ella preside el día de Pentecostés, el colegio apostólico. La venida del Espíritu Santo, ni más ni menos. ¿Y cuáles son las características del Espíritu Santo? ¿Dónde están? Están en el credo. Señor y dador de vida, ¿no? Que con el Padre y el Hijo tienen la misma adoración y gloria. Pues eso es la mujer. Señora y dadora de vida, y aparece la comunicación como dato esencial, que es la comunicación no solo de la vida, del amor, etcétera, desde el lenguaje. El lenguaje articulado aparece cuando aparece la mujer, porque es al hablar entre humanos que hay que descomponer en sonidos. Cuando estaba Adán con Dios, no necesitaban el lenguaje articulado para comunicarse. Ese lenguaje aparece, por eso la lengua siempre será la lengua materna. Y el otro lugar donde podemos encontrar las características de la mujer ideal es en el himno a la caridad de San Pablo. La caridad, ¿no? Todo lo soporta, todo lo vence, etc. No se terminará jamás. La fe y la esperanza culminarán al llegar a la otra vida, pero la caridad es eterna, etc. Entonces, estas dos versiones de la humanidad, el hombre y la mujer, que son imágenes de Dios en la tierra, representan estas dos procesiones, la procesión del conocimiento y de la acción sobre el mundo creado, que es el hombre, y la comunicación de la vida, que es la mujer, y la procesión del amor. Y eso no solamente condiciona su psicología, no es un mero detalle el sexo de cada uno, sino que con ese fin que tienen distinto pero complementario en el mundo, condiciona también su físico, está hecho para cada cosa. Por ejemplo, el hombre está hecho para actuar en la realidad, en la creación. ¿Por qué? Porque Dios, para darle un rol de pontífice frente a la creación,
hizo las cosas, las podía haber hecho acabadas, haber hecho todos árboles y no hacer semillas. Pero hizo árboles y hizo semillas. Hizo aves y hizo huevos. Entonces, la creación está en estado de vía, en estado de perfección. Y la obra del hombre es el cultivo, cultivar la tierra, es decir, llevar todo lo que está en estado de semilla, de la mera imagen, que es la semilla, a la semejanza, sobre todo a sí mismo, crecer y hacer crecer, multiplicados y poblar la tierra. El cultivo, entonces, el cultivo del jardín y el del Edén, y luego de la tierra, y el cultivo de sí mismo, el desarrollo de sí mismo, es la misión del hombre en este momento. No es un creador absoluto que crea de la nada. Crea a partir de algo creado, pero lo debe perfeccionar, de acuerdo al plan que está escrito en la cosa, no de acuerdo a una ideología propia, ¿no? Sino a la percepción de la ley que ya está escrito en cada esencia. Ahí queda fundada también la justicia, porque la justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Pero ¿cómo puedo dar a cada uno lo suyo si no conozco su esencia? El mundo moderno, que invierte la relación ser-pensar por pensar-ser, la idea es más importante que la realidad, ¿no? La idea fabrica la realidad, este absurdo. Bueno, se lleva la realidad por delante y en esta perspectiva, la del ideólogo, nunca puede haber justicia, porque el ideólogo no le puede dar a cada uno lo suyo, porque no admite que haya lo suyo de cada cual. Es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Incluso respecto de sí mismo, ¿no es cierto? Es desconócete a sí mismo, invéntate a ti mismo. En lugar de esa frase de Apolo que fundó la sabiduría antigua, conócete a ti mismo, es desconócete a ti mismo e invéntate a ti mismo. Pero conocer las cosas en sí no es el máximo de la sabiduría, aunque es sí de la ciencia griega, por ejemplo, o greco-romana y occidental. Lo máximo es conocer al hombre en Dios, conocer la imagen en el que la refleja. Tenemos que conocer el objeto de la ciencia, no es la cosa cosísticamente tomada, es el pensamiento divino escrito en la cosa. Ese es el vestigio divino, lo que nos hace investigar, buscar el vestigio divino. Es decir, buscar lo que Dios quiso para cada cosa. Y de acuerdo al ser va a ser el obrar, la operación. Entonces el hombre está hecho para eso, operar sobre la realidad. Sobre la realidad natural mediante el cultivo y sobre la realidad social de las relaciones humanas mediante el derecho. La captación de las esencias del logos corresponde al genio griego, pero el gran aporte de Roma es la operación. Sobre la realidad es la ingeniería, los puentes, los caminos, las rutas, las fortalezas, la obra de romanos que todavía admira al mundo. En cambio, lo griego es el logos, pero ese logos se transforma en nomos, en norma, del sentido de la cosa, de conocer la esencia, viene la operación propia del ser que sigue a esa esencia y yo tengo que estar atento para darle a cada uno lo suyo, de acuerdo a esa esencia. Es decir, hay una actividad intelectual y una actividad de voluntad. La intelectual que descubre la esencia. Por cada institución jurídica nosotros pedimos cuál es la naturaleza de la institución. Que es como preguntar por la esencia.
y después vemos cómo obramos de acuerdo a esa naturaleza. Esta es nuestra civilización. Bueno, todo esto está trastocado. Y entonces decíamos que condicionaba a cada uno. El hombre tenía que salir a buscar la comida, a trabajar y a cazar. Entonces debía seleccionar un tema y enfocarse en eso. En cambio, la mujer quedaba en la seguridad de la casa o de la caverna, cuando empezó, etc. Y en ese lugar podía hacerse cosas simultáneas. No tenía que concentrarse en un punto, ¿no? Podía estar cuidando un bebé y cocinando y curtiendo un cuero, y salía de una cosa a otra, iba viendo todo y estando atento a quién venía. Así que la misión de cada uno también hace que tengan facultades distintas complementarias, o modos complementarios de la misma facultad de la inteligencia, de la voluntad, etc. Se complementan. Pero esto es fundamental para la educación de los chicos. Los chicos necesitan los hijos, para hablar de los hijos, y ahí tenemos la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sería la mamá, ¿no? Que sería el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, bien, en este orden. ¿Qué necesitan darle? Necesitan darle alimento, necesitan darle juego y necesitan darle sobre todo amor. Pero el alimento, ¿qué es? Todas las necesidades físicas, el alimento, el vestido y todo lo demás. Los medios materiales para la subsistencia del más indefenso de los seres cuando nace el hombre. Algunos ya rápidamente empiezan a caminar. Al bebé humano le lleva varios meses. Entonces, los elementos físicos. El amor, por supuesto. Pero ¿qué amor necesita? ¿Mimos? ¿Atenciones? No tanto. Necesita sobre todo ver que los padres se respetan y se quieren. Si los padres falta alguno de ellos, le perturba el psiquismo, porque él necesita ver la humanidad completa, y la humanidad completa es el varón y la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Eso reflejan las dos procesiones que hay en Dios, la del conocimiento y la del amor, ¿no? Si no hay unión perfecta, siempre hay disgustos, etc. Bueno, en la medida que hay esos temas, esos acomodamientos, esas imperfecciones, todos salimos un poco neuras en la personalidad. Un poquito. Pero si falta del todo el padre o la madre, ya es una cosa más profunda psiquiátricamente. El fuerte cerebro o psicología que tuvo el mundo occidental hasta hace un siglo se basó simplemente en el matrimonio monogámico. Destruido eso, tenemos una humanidad frágil acá, como ya pasaba en otros sitios. Porque entonces necesita ver el amor de los padres, más que generalmente los mimos, etcétera, vienen como compensación cuando falta el amor entre los cónyuges. Y luego viene también el juego, es muy importante, porque el juego es que cuando llega y un adulto participa en ese juego,
sin ponerlo bajo el ojo del espectador, orientando ese juego, es la inspiración de lo que va a ser. Una chica arrastrando una muñeca por el pie es la maternidad. Y un chico jugando al médico o a los soldaditos o a lo que elija, a lo que va eligiendo, a lo que se va inspirando, en general puede ser algo que está viendo en el papá o en los hermanos mayores. Entonces, ambos necesitan, el niño y la niña, ver la humanidad completa. Y en la educación también, tener maestros y maestras. En el colegio es muy útil reproducir esto, que sean personas íntegras, ¿no es cierto? Que realmente se puedan proponer como modelos. Ahora, vamos a ir viendo los elementos del matrimonio y la familia y al mismo tiempo el ataque terrible que se está llevando contra la humanidad. ¿Cuál era entonces? Era la definición, un hombre, ya explicamos lo que es, y una mujer para la mutua perfección, para pasar de la mera imagen a la semejanza divina. ¿Y cómo pasamos de la mera imagen, de la semilla, al árbol? Y no solamente al árbol grande, al árbol con flores, y no solamente con flores, sino con frutos. La fecundidad, ¿no es cierto? Y se pasa por las virtudes. Virtudes quiere decir fuerzas. Fuerza. Entonces, es la fuerza que tiene adentro la semilla para llegar a ser el árbol frondoso. Esto está puesto por el propio Jesucristo. Semejante es el reino de Dios, el reino que está adentro de cada uno de nosotros y el reino común de la iglesia, a una pequeña semilla que llega a ser un gran árbol. Pero basta con las virtudes, no basta. Es necesario aire y luz y agua, ¿no? Es necesario alimentarlo eso, con bienes divinos, el aire y la luz que vienen del cielo, y con bienes terrestres, materiales, porque es un espíritu encarnado, tomar minerales y la fuerza de la tierra. Esos bienes espirituales son los 7 dones del Espíritu Santo que perfeccionan las 7 virtudes. Bueno, pero ¿hay alguna perfil de lo que queremos alcanzar? Sí. ¿Y quién lo dio? Jesucristo. El perfil del egresado, como dicen los pedagogos, ¿no? Que se quiere lograr. ¿Cuál es ese perfil? El retrato que él hizo de sí mismo, ¿no? ¿Y cuál es ese retrato? Las 8 bienaventuranzas. Son las 7 virtudes alcanzadas con los dones. Entonces, más una que resume todas, que es el martirio, que resume las 7, la octava. Entonces, ahí tenemos el paso como un organismo de la vida espiritual y material, que es el paso de la mera imagen a la semejanza divina. ¿Por qué? Por la suprema ley pedagógica y antropológica, la imitación de Cristo. Sed perfectos como el Padre perfecto. Es una orden de un rey, no es un mero consejo. Sed santos como el Padre es santo. Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Dicen lo mismo, ¿no? Tomemos la idea de la ley de la perfección que está en toda la naturaleza, ¿no? Tenemos que perfeccionarnos nosotros, ese es el cultivo, y perfeccionar el universo, mediante el cultivo. Entonces los apóstoles, como los adolescentes que replican para afirmar sus convicciones, le dicen: sed perfectos como el nadie es perfecto.
como el Padre es perfecto. Nadie ha visto al Padre, le dice. Replican. Y Cristo les dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que la norma suprema pedagógica es la imitación de Cristo y antropológica. Y el retrato moral que hizo Cristo de sí mismo son las bienaventuranzas. Es el resumen de todo el Evangelio. Y no son más que las 7 virtudes alcanzadas. La virtud de la caridad, ¿no? Perfeccionada por el don de sabiduría. La virtud de la fe, perfeccionada por el don de entendimiento y el de consejo. La virtud de la esperanza, perfeccionada por el don de temor. La de la prudencia, perfeccionada así por cada don del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y la justicia perfeccionada por la piedad, y la fortaleza por el don de fortaleza. Así van saliendo todas las virtudes, se van perfeccionando. Bueno, este es el organismo de la vida espiritual, para lograr otro Cristo, hasta que se cumpla lo que decía San Pablo, yo ya no soy yo, es Cristo que está en mí. Por eso somos cristianos. Entonces, es la unión de un hombre y una mujer para comunicar la vida, para la mutua perfección de ellos. ¿Y qué es perfección? ¿Qué es amor? Amor es causar en el otro una perfección. El amor está en el ser amado. El conocimiento nuestro está en nuestra cabeza, es nuestro conocimiento. Pero el amor está en la persona que amamos. Por eso el amor nos lleva al éxtasis, que es salir de nosotros mismos. Y es una fuerza, acusan a Santo Tomás de ser intelectualista, de que le da a la inteligencia más importancia que al amor. No es así. Dice que el amor es una fuente de conocimiento también, muy importante, pero depende de lo que se ama. Como el amor está en lo que se ama, si yo hablo del amor a Dios, como Dios es más importante que nosotros, nos produce ese amor a Dios un conocimiento. La madre sabe cuando un hijo está en peligro, aunque no esté delante de ella. ¿Cómo lo sabe? Por el amor lo sabe. Ahí podemos saber de que es una fuente de conocimiento. Tenemos la experiencia, ¿no? Está alerta y percibe esa situación, porque el alma de ella está en el hijo. Entonces percibe si algo pasó y recibe esa información. Estas cosas son sublimes. Pues bien, han sido... Luego tendríamos que hablar de los fines, que es la perfección. Cada uno se perfecciona a otro y el árbol se perfecciona cuando da frutos, ¿no? Ahí decimos que el árbol es adulto, ¿no? Cuando la fecundidad es la prueba. Y la mutua perfección de cada uno me hizo... El hombre nace 2 veces. La primera vez nace de la madre, la segunda vez nace de la esposa. Y la mujer lo mismo. Es decir, los dos se plenifican y se plenifican en la fecundidad del hijo. O de los matrimonios que no pueden tener hijos, ¿no? Pueden seguir perfeccionarse mutuamente y convienen. Hay un capítulo del libro que es sobre la adopción, pero también con una misión elevada que tomen los dos. Igual hay que tender a la plenitud, a la perfección, y entonces serán fecundo el matrimonio en obras,
Y contra esto, por supuesto, está el sentimentalismo, ¿no? El amor reducido simplemente al amor sensual. Entonces, cuando me desamoré, bueno, pero hay 5 chicos caminando y les haces daño, porque lo que más necesitan es que ver que los padres se respetan y se quieren. El adulterio, ¿no? Todo eso va contra los fines. Luego hablaríamos de la esencia. Es un hombre y una mujer. Eso es la esencia. Y contra esto, de un solo hombre y una sola mujer, porque lo más importante no es lo que pasa con los cuerpos, sino lo que pasa entre las almas, ¿no? Y la carne es una sola carne será. Pero la transformación que se produce en el alma. Y si esa unión se tiene con varios psiquismos, se produce una herida en el psiquismo. Por eso, digamos, las sociedades poligámicas es una, sobre todo, un solo marido y varias mujeres, ¿no? La verdadera identidad a la mujer se la da el hijo varón, como ocurre en los jerarcas de Oriente, porque en general el pueblo tienen una sola esposa, porque no pueden mantener un harén, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso los salva bastante. Pero en el caso de los magnates, etcétera, cuando la mujer ya no, cuando hay varias señoras de Pérez, no hay identidad. Entonces recién aparece cuando tienen un hijo, porque ellas no son las jefas de su familia, como una mujer en la monogamia y su marido, ¿no? Las dos cabezas. No, ellas son simplemente las jefas de su hogar cuando están en el hogar del hijo, que el que manda es la madre, la valí del sultán. La madre del sultán era la jefa de la familia del sultán, no la esposa, ni siquiera la favorita de ese momento. Esto crea psicologías distintas, obviamente. Y lo más seguro es, vamos al tercer nivel ya, para siempre, dar estabilidad. La estabilidad es un reflejo del Padre, fundamentalmente. Ego sum Deus et non mutato. Yo soy Dios y no cambio, le dice a Malaquías. Yo soy Dios y no cambio, lo estable. Entonces, la unión de un hombre y una mujer para comunicar la vida y la mutua perfección para siempre. Y luego viene este es el matrimonio natural. Y el matrimonio espiritual es ante Dios. Es un sacramento. Es decir, una forma de sacramento grande, de participar en la vida divina. Y que va a ser de la familia la pequeña iglesia, donde los celebrantes, los sacerdotes, diríamos, del sacerdocio común de los fieles, pero aplicado en su casa, son el padre y la madre, que pueden dar 2 sacramentos, pero la familia suele ser el lugar de 3 sacramentos. Primero, los celebrantes en el matrimonio son ellos. El sacerdote es un testigo de la iglesia, pero no es el celebrante. Es decir, por ellos como ministros baja la gracia. Segundo, pueden bautizar, porque ese es un mandato divino a todos los cristianos. Id y bautizad. Mientras tengamos buenos sacerdotes, lo hacemos
conviene ir a la iglesia, digamos. Pero si nos viésemos privados de sacerdotes, como pasó en comunidades cristianas en Japón cuando echaron a los misioneros, etc., continuaron leyendo la misa, no celebraban, no tenían Eucaristía, pero leían los textos del día y bautizaban y se casaban. 2 sacramentos venía la gracia por estos 2 sacramentos. En eso se puede ser el que imparte el sacramento. En el caso, otro sacramento que se da generalmente en el hogar es la extrema unción, la unción de los enfermos. Eso se suele dar, es la familia la que llama al sacerdote. Y se da en el seno del hogar. Y conviene ir recuperando en la familia todas estas funciones de sacerdocio común de los fieles. Por ejemplo, bendecir a los hijos, sobre todo cuando se van de viaje. Bendecir los alimentos antes de comer. Buscar un lugar de Dios en la casa, como tienen los orientales y también los occidentales, donde se entroniza el Sagrado Corazón, ¿no? Pero en Oriente tienen una costumbre muy buena, tanto los católicos como los ortodoxos, que es el lugar de Dios. Entonces, cuando se funda una familia, cada uno va con su ícono, el marido y la mujer, y lo ponen en su lugar de Dios. Tiene que ser un lugar alto, en una esquina y destacado. Y cada hijo que nace le ponen el icono del santo de él, si es San Sergio, San Alejandro, etc. Los van poniendo. Y cuando ellos van a fundar su casa, se llevan su icono, el particular. Esa cuestión, el lugar de Dios tiene que estar, como el lugar de cada uno que tiene que asignar el padre y la madre, para que no molesten al que está estudiando, etcétera. Hay que tener cada uno su sitio para poder desempeñarse y crecer bien su ecología individual dentro de la ecología de la casa grande de la familia. Entonces, contra la esencia del matrimonio está la prostitución, la homosexualidad, el casamiento grupal, el casamiento a prueba, que no son casamientos, todos esos, ¿no? Está mal llamado ese tipo de contratos espurios. Bueno. Y contra la estabilidad está el divorcio. Ahora vamos a hablar de un segundo aspecto. Hablamos de los fines y de los ataques contra los fines. Hablamos de la esencia, de los ataques contra la esencia. Y hablamos de la estabilidad. Y el amor, si no es para siempre, no es verdadero. Ahora hablamos del gobierno. El gobierno corresponde al padre, a los padres, pero sobre todo al padre. Y los esposos son iguales en dignidad, pero conviene repartirse los roles. El padre es el que pone la ley y que se enoja cuando el chico trae malas notas y se pone serio. Pero al chico que trae malas notas porque no estudió, además está resfriado y con una fiebre de 38 grados porque está pasando un bochorno y además porque se enfermó en ese estado. Entonces, la mamá tiene que llevarle el remedio, ¿no? El antigripal y el caldo. Pero el papá tiene que quedarse serio. Y así, trabajando entre los dos, él tiene la atención de sus necesidades, pero también tiene quien le ponga la ley.
Obviamente el papá puede, si llega a una cosa, pero es mejor, necesitan padre y madre, las dos cosas necesitan. Necesitan el caldo con el remedio y necesitan el papá serio. ¿Eh? Y obviamente hay que enseñarles, educarlos, que es un derecho fundamentalmente de los padres, no del Estado, ¿eh? Y corregirlos, pero la corrección tiene que ser gradual, ¿eh? Si basta una mirada, no hay que decir una palabra, hay que mirarlos nomás. Como lo miró Cristo San Pedro cuando lo negó 3 veces, salió al patio y lo miró, nada más. Y él salió de donde estaba y lloró amargamente. Porque no es para que uno se desahogue del enojo que le produce la travesura del chico, sino que la corrección es en beneficio del chico. Entonces hay que graduar, ¿eh? Si no alcanza con una mirada, hay que decir una palabra. Y si no alcanza con una palabra, hay que subir la voz. Y si no, a veces hay que tener un acto mecánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Pero no es para desahogarnos nosotros. Por eso conviene diferir, si uno está enojado, el momento de la reprimenda. Y decirle, mañana vamos a hablar. Una cosa así para que sepa que pasa algo, pero no. En ese momento, bajo el estado de indignación, no conviene tomar las medidas. Y al día siguiente hay que hacerle reconocer la falta primero. Hiciste esto y esto, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Eh? Está mal, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ahora qué penitencia tenemos para ponernos a ordenar? Dejarlo a él que lo piensen, porque tiene innata la noción de justicia, ¿eh? Entonces ahí llega el momento cuando acepta y sabe que tiene que hacer una reparación. Ese es el momento de aflocar, de la misericordia. No del todo, reducir la pena, pero dejarla algo, ¿eh? Es el momento de la clemencia. Pero una vez que haya reconocido, ¿eh? Y aceptado que está en deuda y que tiene una reparación, necesita. Bien. Obviamente, la destrucción de nuestra sociedad empezó acá en la Argentina, después de la derrota de Malvinas, ¿no? Tuvimos aquí, la primera idea era destruir la patria potestad. Fue la primera ley, antes que cualquier cosa, destruir la patria potestad, ¿no? Fue la primera ley contra la familia, de 25 que hubo, ¿eh? Ahora termina con el asesinato del padre, la eutanasia. Y la anterior fue el aborto. Ese que hablaremos enseguida. Pero se empezó sacando al padre, ¿eh? Entonces va contra la dignidad de los esposos, que son iguales en dignidad, el divorcio y el adulterio, de ambos, ¿eh? No hay doble moral, hay una sola moral. Y por último vienen los hijos, que hay la obligación de educarlos y corregirlos. Contra la dignidad de los esposos está el adulterio y la ofensa al cónyuge y el propio divorcio. Y con los hijos, que deben ser amados, educados y corregidos, está el antinatalismo, ¿no? El matrimonio es simplemente una unión para obtener una gratificación sexual estable, más o menos. ¿Qué es eso? El antinatalismo le saca el fin. El aborto.
cuando el antinatalismo falló. Y el fomento de la crisis de obediencia, ¿no? Hay una crisis de obediencia en los adolescentes también. Porque el mensaje fundamental, tanto del liberalismo como el socialismo, es este: yo hago lo que se me da la gana, ¿no? Yo no admito ningún orden moral objetivo. Es como esto, ¿no? Este signo, el dedo para arriba, me gusta, no me gusta, compro, no compro. No estamos fabricando ni un creyente, ni creando un creyente, ni un ciudadano, ¿no?, para la vida cívica, sino un consumidor. Me gusta y no me gusta, armado de una tarjeta, ni siquiera, no de una partida de una fe de bautismo, ni de un pasaporte de ciudadano con nacionalidad, ni nada. Simplemente una tarjeta. Ese es el documento, ¿eh? Y de pronto va a ser un chip. Y es, me gusta, no me gusta. Eso es en lugar de que es bueno o malo, no. Me gusta, no me gusta. Todo es cuestiones de... claudicamos el juicio, ¿eh? Y eso, ¿cómo se llama? Ver, juzgar y actuar era el proceso ordenado, ¿eh? Actuamos simplemente no tenemos juicio, claudicamos el juicio, y eso se llama bajo, crecía. El hipócrita es el que no juzga, me gusta o no me gusta. No, pero ¿es bueno o es malo? ¿No? ¿Cómo me gusta? ¿Se debe o no se debe? Esas categorías no existen. Crisis de obediencia. Muy bien, entonces, vayamos a la importancia que tiene para la Iglesia. La Iglesia es una gran familia, con padre, ¿no?, con madre. Es la familia de Dios, ¿eh?, en la cual estamos invitados a formar. Y su modelo es la familia de Nazaret, que es la tapa de nuestro libro, ¿eh? Si nosotros vemos en este icono, están puestos jerárquicamente. El chico abajo, la mamá en el medio y el padre arriba. Pero el orden sobrenatural era al revés. El hijo era más que la madre y la madre era más que el padre. Esto significa que el orden sobrenatural no destruye el orden natural, lo sostiene, ¿eh? El papá no tiene ningún lugar en la casa si la madre no se lo da. Y la madre se lo tiene que dar porque así salen los hijos sanos y con psicologías firmes, ¿eh? Entonces, es la primera iglesia, ¿eh? Y obviamente todo va contra la santidad de la familia. Toda la cultura de nuestra época va contra la santidad de la familia. Es la primera escuela y forma como una segunda matriz. Tiene una primera matriz el chico, que es el vientre de su madre. La segunda matriz es la casa. Ahí culmina la educación, ¿eh? Y contra esto, esta primera escuela, está el avance estatal y de los medios. Ya hay que llevar a los chicos prácticamente de lactantes a la escuela. Extienden cada vez más, claro, porque la familia está deshecha y la madre tiene que ir a trabajar, entonces ¿dónde deja el chico? En un depósito. Y en lugar de tener una mamá, tiene que compartirla con 20, con 30 chicos del jardín de infantes. La atención. No hay tarea más importante que hacer un hombre. El hombre está para hacer todo lo que hay que hacer, cazar, sembrar el campo, etc. Pero hacer un hombre lo tiene que hacer una mujer en la casa.
Y no hay quien pueda sustituir eso. Bien, ¿no? Y es la célula base que debe dar el alimento y vestido. Y contra eso también hay un ataque, ¿no? Que es la pobreza, el desempleo y el castigo económico. Y todo eso está puesto en el libro y puesto como una catequesis superior, con las mismas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. Y que nos advierte de eso, del ataque que se está llevando, que está haciendo una sociedad que es imposible para el padre de familia, el gran perseguido, los padres, ¿no?, de esta época, los grandes marginados y discriminados. El hombre heterosexual y la mujer esposa y madre. Son los grandes discriminados de nuestra época. Y no hay nada más grande que ese título, de esposa y de madre. Más importante que ser jueza de la Corte Suprema el hijo va a ser eterno. Y tenemos ese gran poder de comunicar la vida. Bueno, esto era más o menos el panorama general de este asunto. Ahora, volviendo al libro, yo quería, además de los 4 primeros capítulos que están aplicados al matrimonio, a la familia y a los ataques, hay un 5.º capítulo referido al tema de los animales, porque ahora están dándole, considerando personas humanas a los animales. Y eso es para negarle humanidad al hombre, es darle personería a los animales. Yo estoy de acuerdo en que le declaren persona humana a los animales, ¿no?, y que por lo tanto sean titulares de derechos, cuando se puedan reunir en Congreso y dictar leyes, cuando puedan hacer ellos solo la demanda o la respuesta de la demanda, ahí sí. Pero mientras tanto los tenemos que cuidar nosotros a los animales. No hay que hacer sufrir a los animales, hay que querer a los animales, pero no como un ser humano. Y no hay que hacer la ficción de que son unas personas, y que el hombre es una plaga que hay que exterminar. Porque impide, porque son muchos humanos, que se reproduzca la comadreja overa, ¿no? Entonces se preocupan mucho de la comadreja overa, pero imponen el aborto, que ya está llevando a proporciones de invierno demográfico. En la Argentina, por ejemplo, para nosotros psicológicamente fue hace 2 años el aborto, no fue hace 2 años, fue hace 5 o 6, en el 20, en plena pandemia. Se asociaron los 2 partidos más importantes, el aparentemente liberal y el aparentemente socialista, y entre ambos sacaron el aborto, como lo quería Soros, el señor Soros. Bueno. Ahora están cerrando los colegios, porque esos chicos después de 5 años tenían que entrar en primer grado. Y entonces se va cerrando, primer año se cierra ya. Los colegios empiezan con el 2.º grado este año. No hay. Tremendo, ¿no? Cientos de miles de abortos que... Muy bien. El libro dedica 2 capítulos a la defensa de la vida en ese sentido. Uno con estadísticas argentinas que se basa en los estudios de una académica nuestra, Mónica del Río, que es licenciada en matemáticas, estadística, formada por el padre Membiel, ¿no?, en los aspectos teológicos, humanísticos, cristianos. Y ella ha hecho un estudio muy profundo y dice que la Argentina ya no sale del invierno porque se requiere una tasa de 2,2 para que se mantenga la población y estamos en 1,5. Entonces ya empezó acá el invierno demográfico.
Luego hay un artículo sobre los animales que tiene también los principios generales de la economía dentro de donde están los animales. Según la Iglesia, se los puede querer, pero no como darles un lugar de un ser humano. Y no son personas. Es una ficción jurídica ser personas. Si quieren lo pueden hacer vaca sagrada, como en la India, pero no lo aconsejo, ¿no? O como los gatos que los adoraban en Egipto, o al buey Apis, y los embalsamaban, y embalsamar un toro costaba bastante, porque llevaba mucho para embalsamarlo. Bueno, no descubrimos nada nuevo, Es negar al hombre como rey de la creación. El hombre no es el Dios de la creación, pero es el rey de la creación. Y está en el mundo para perfeccionarlo, para cultivar la tierra y para llevar el jardín donde hay un desierto. Para eso. Y para cultivarse a sí mismo y desarrollarse y perfeccionarse. Está el capítulo sobre la adopción y las mascotas, que lo trata el Papa Francisco. Lo atacaron por eso, bueno, la doctrina de él. Y después están los anexos, que es otro libro, como una antología de textos, que los hice. Esa antología de textos contiene primero los textos de la liturgia, lo que dice Jesucristo en el Evangelio de la misa de esponsales, etcétera, las bendiciones, verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Textos lindísimos. También podemos ver el recuerdo. Nosotros fuimos felices en nuestra infancia, a pesar de todos los problemas, ¿no? Tener un papá, tener una mamá. Entonces, tenemos que dar testimonio de que hubo otra humanidad. Es el gran secreto de China. La China comunista, que pasó al régimen capitalista, tiene una clave que no dicen. Y es esta: el individuo para los chinos no es el individuo aislado, este señor o esta señora. El individuo es la familia. Conservaron siempre eso. Y los misioneros, yo hablaba hace muchos años con el padre Irala, que escribió un libro famoso, Control Cerebral y Emocional, que era un médico, sacerdote jesuita, que había hecho la medicina de Occidente y la de Oriente, ¿no? Y era misionero en China en la época de Mao Zedong y todo eso, en la época de la guerra japonesa, etc. Y le decía: ¿cómo hace usted para explicarle a un chino el Evangelio? Y dice: le hablo de Dios, ¿no? Dios creador, y lo admiten fácilmente. Y después le digo que ese Dios es Padre. Entonces, como la familia era una institución muy fuerte, se apoyaba en eso. Ahora podemos decirle, la mayor parte de los chicos tiene padrastro, no tiene padre, que los golpea, etc. Si uno les da catecismo, le dice que Dios es Padre, tenemos que empezar al revés. Tenemos que empezar porque Dios es Hijo. Porque esa es su experiencia personal. Y que padeció y murió y lo va a entender. Pero nosotros fuimos felices, tuvimos una infancia feliz. Entonces, son como 9 textos, una homilía de Monseñor Tortolo, un santo obispo, el mejor orador sagrado que hubo en la Argentina,
de Leonardo Castellani, también 3 páginas, que decía: cuando hay divorcio en la familia, hay guerra civil en la sociedad, ¿no? Si no hay paz en la familia, no hay paz en la sociedad, es imposible pedirla, porque los chicos ya vienen, se educan en una discordia, no en una concordia, que es el ideal político. Entonces sus experiencias principales de discordia lo trasladan a la sociedad, son discordiosos, ¿eh? Entonces quise dar el retrato de lo que era una madre cristiana, dentro de otros textos interesantes que van a encontrar. Y es el de Monseñor Jara, un obispo chileno del año 1852 nació, ¿no? Y una vez llegó a una casa cristiana y pidiendo hospedaje en un invierno muy terrible, lo recibieron con mucho afecto, le dieron de comer, fue a descansar y al día siguiente tenía que partir y no quería despertar a la familia. Entonces dejó una página nomás, que es la que voy a leer, en homenaje y en agradecimiento, referido a la dueña de casa. Que nosotros reconoceremos a nuestras madres, la gente grande, en esto. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre los secretos de la vida con más acierto que un sabio, y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que siendo rica daría con gusto su tesoro para no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo débil se reviste a veces de la fuerza del león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan, pero que después de muerta daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus latidos. De esa mujer no me exijáis el nombre, si no quieres que empape de lágrimas vuestro álbum, porque yo ya la vi pasar en mi camino. Cuando crezcan vuestros hijos, léanles esta página, y ellos cubriendo de besos vuestra frente os dirán que un humilde viajero, en pago del suntuoso hospedaje recibido, ha dejado aquí para vosotros y para ellos un boceto del retrato de su madre, ¿no? Esta era la madre cristiana. A nosotros nos podían decir que Dios era Padre, ¿eh? Y nos parecía, cuando nos decían que había que querer a Dios, por ejemplo en el catecismo, más que a los padres, nos parecía imposible, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿los querés mucho a tus padres? Sí, a mi padre y a mi madre. Y no puedo pensar que vivir sin ellos, pensábamos, ¿no es cierto? Y sin embargo, se los debíamos a Dios también, eso, ¿no? Pero eso ya era hacernos reflexionar. Nuestro sentimiento era que no era negocio. Nos parecía eso. Bueno, hay también de Andrés Bello, un colombiano que fue un gran maestro en Chile, educó toda una generación, la que fundó la independencia chilena. Tiene una poesía hermosísima que se llama La oración por todos, cuando un padre le enseña a rezar a su hija, a su hija de pocos años. Ve a rezar, hija mía. Y otros textos para que vean
para que vean que es posible una cierta felicidad grande en la tierra, reconstruyendo la familia, ¿eh? Y que si no hay esa visión de concordia en la familia, es inútil que hablemos de acuerdo y de contrato social y de etcétera, en la sociedad y de convivencias pactadas. Si no se vivió la experiencia real en el seno de una familia, ¿eh? Si no reconstruimos la familia, se pierde todo, ¿eh? Y nosotros somos parte de la familia de Dios. En eso consiste la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Primero, gracias por la excelente disertación que nos has dado sobre el tema de tu libro, que evidentemente nos estimula a traerlo desde Argentina, no solamente para nosotros, sino para tratar de difundirlo entre personas que tendrán que leerlo. Y muchas gracias por tu tiempo, sobre todo porque tú tienes 2 horas más que nosotros, así que has ejercido de profesor nocturno, ni siquiera vespertino. Bueno. Y muchas gracias. No sé si Alberto, gracias por invitarme. Algo que comentar. Sí, antes que Olguita, me voy a adelantar. Perdón, Olguita. Yo había preparado una serie de preguntas, pero por respeto no las voy a hacer porque bajaría mucho en francés creo que se dice el élan, ¿no? El nivel de lo que hemos escuchado. He quedado gratamente sorprendido y el alma ha volado con tantas, o sea, de verdad que es un lujo y agradezco a Sergio por esta oportunidad que nos ha dado por medio de la amistad que mantiene con el profesor Brady, que nos haya posibilitado escuchar una ponencia realmente formidable. Creo yo de que los seminarios y las facultades de teología de Italia estarán envidiando lo que hemos escuchado esta noche, Sergio. Gracias, profesor, muy amable. Olguita. Gracias a ustedes. Bueno, yo también quería agradecer al profesor por toda su disertación. La verdad que yo también ando bastante tiempo comprometida y creo que solo la familia salvará nuestra humanidad, ¿no? Mientras en la familia verdaderamente siga ese plan de Dios, porque Él en su sabiduría nos ha creado y nos ha hecho para ser esa familia que Él quiere. Le agradezco muchísimo. Creo que también esta disertación que nos ha dado estará en las redes de Tomás Moro y las visualizaciones. O sea, es un gran aporte y también es ese anzuelo para que muchos lean ese libro que trae una riqueza maravillosa. Muchísimas gracias. Además, me da mucha esperanza, mucho ánimo en que estamos en la misma línea, ¿no? O sea, la familia es fundamental justamente para ese desarrollo de la persona humana como Dios la ha pensado, como Dios quiere que seamos, como quiere que sean nuestros hijos, nuestros nietos. Y hay que recuperar, ¿no? Hay que seguir trabajando en ello, que eso es lo que nos toca. Mientras Dios nos dé vida, trataremos de hacer esto. Así que muchísimas gracias, profesor. Yo quisiera terminar mencionando, antes de darte la palabra, Rafael, para final, traer a colación un dato que lo mencionaste y que también está en tu libro. El tema de la tasa de fertilidad, de fecundidad. Dijiste que en Argentina ya está en 1,5 y mencionas en el libro que ya una tasa menor de 2,1 ya es
compromete la estabilidad poblacional. Bueno, en el Perú, en el año 2023 se alcanzó el nivel histórico más bajo de tasa de fecundidad con 1.8 hijos por mujer. Claro. Y a partir del 2025 ya tenemos como tendencia estable el 1.7, tanto el año pasado como este año. La verdad que ya estamos también en el invierno demográfico en el Perú. Por lo tanto, si tenemos, y esto es un ataque, como lo has mencionado claramente, un ataque a la familia, a la nación. Entonces, yo creo que tu libro, primero tu ponencia ahora, y además tu libro con tantas precisiones y características que has resumido, es parte de los elementos para hacer de la familia el baluarte que se necesita, que es uno de los puntos del mapa de tu libro importante. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes. Y buenas noches. Buenas noches. Muy agradecido, buenas noches. Adiós. Gracias, Sergio. Gracias, Olguita. Adiós. Gracias. Adiós.